Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy vengo esta semana con un nuevo wrap-up al que espero que me acompañéis hasta el final del vídeo. Pero bueno, como siempre, antes de eso, dentro cabecera. Bueno, como os decía, este es un wrap-up y podría considerarse que es la segunda parte o el final de los libros de enero, el wrap-up de los libros de enero, porque todos los libros de los que os voy a hablar ahora son libros que empecé a leer en enero, solo que algunos sí que los terminé dentro de lo que es los 31 días de ese mes y otros, pues oye, que igual los acabé el 2 o el 3 de febrero, así que oye, que los cuento como parte de enero y así puedo meteros, pues eso, puedo clasificar este wrap-up como wrap-up de enero, segunda parte. Así que nada, vamos rapidito, vamos con el primero de los que os quiero hablar, que no es otro que Galíndez de Manuel Vázquez Montalbán. Una novela que yo he leído en su edición anotada de cátedra, como podéis ver, y que está, pues la verdad es que muy bien acompañada por todo el contexto que da una edición anotada y una edición crítica. Pero este es un libro que se publicó en 1990 en Seix Barral y es una de las primeras, bueno, para mí es la primera novela que leo de Vázquez Montalbán en la que no está Carballo, su detective icónico, como protagonista. Y además que está basada en un caso real, que es el caso de Jesús Galíndez, un exiliado español vasco de la Guerra Civil Española que tuvo cargos dentro del gobierno en el exilio, el gobierno vasco, en la ONU, en las Naciones Unidas, pero antes de eso, huyendo de España en 1940, pasó 6 años exiliado en la República Dominicana del dictador Leónidas Trujillo. Allí, durante esos 6 años, acabó enemistándose y acabó yéndose de esa isla para irse, creo que primero a Miami y después a Nueva York. En Nueva York estuvo haciendo su actividad como exiliado e intentando que se reconociera el gobierno vasco en el exilio e intentando que la España fascista de Franco no entrase en la ONU. No lo consiguió porque entró de todas maneras hasta 1956, en que el 13 de marzo fue secuestrado en plena calle en Nueva York y lo desaparecieron. Por lo que se ha podido saber, fue el régimen de Trujillo el que lo envió a unos sicarios, lo secuestraron, lo llevaron a la isla, lo torturaron y lo mataron. Eso es lo que se ha podido esclarecer con el tiempo, pero este caso armó bastante revuelo en un principio para quedar completamente olvidado en el futuro. Todo y que acabó siendo la primera pieza de dominó que provocó la caída de Trujillo, aunque bueno, ya se sabe, si habéis leído La fiesta del chivo y si sabéis algo de historia, que Trujillo fue asesinado en un atentado en 1961, una cosa así, solo que lo que quería decir con que acabó como siendo la primera pieza que acabó con el régimen de Trujillo es que Estados Unidos le retiró el apoyo porque ya llevaba demasiados años, bueno, por un montón de intereses, pero ya llevaba siendo Trujillo demasiados años un sanguinario asesino y un tipo que, bueno, pues estaba en su país como estaba. Aparte de ser un depredador sexual, como podréis saber todos aquellos que hayáis leído La fiesta del chivo de Vargas Llosa, que es un librazo que también, por supuesto, os recomiendo. Yo estuve viviendo 3 meses en República Dominicana, así que tengo, pues en cierta manera, una afinidad o un interés especial por saber un poco de su pasado y por esta figura de Trujillo. Así que cuando cayó en mis manos este libro y vi que tenía que ver con el régimen de Trujillo y con un caso real que no tenía ni idea de que había sucedido, porque seamos sinceros, si estamos a 2024, cuando murió este hombre en 1956 quizás sí tuvo algún tipo de revuelo, pero posteriormente se fue ahogando en, pues yo qué sé, la marea de la historia. Bien, aquí Montalbán rescata ese caso y lo pone en manos de su protagonista, una estudiante norteamericana de unos 35 años que se dedica a hacer su tesis, y su tesis está basada en la figura de Galíndez, de Jesús Galíndez, de este exiliado vasco en el extranjero y de su asesinato y de qué fuerzas se vieron envueltas en la consecución de este, pues eso, de este ajusticiamiento, bueno, ajusticiamiento no lo llamaría, pero bueno, de este asesinato. Bien, me ha parecido súper interesante, más allá de la labor de documentación que ha llevado a cabo Montalbán, que es ingente y que es maravillosa, porque dota de una verosimilitud a su historia profunda y que además todas las fuentes están citadas, por lo menos en esta edición crítica, y me ha encantado cómo ha planteado la figura triste, a la vez que heroica por un lado, a la vez que traicionera por otro, del propio Galíndez. Porque si bien hace una cosa muy buena Montalbán, es intentar ofrecer
todo tipo de perspectivas de las personas que lo conocieron y de lo que se supone que hizo para sobrevivir actuando como agente doble, agente triple, etcétera, etcétera. Tenéis que pensar también que si bien todavía Cuba no había pasado por su revolución y se había convertido en un país comunista en la órbita de Estados Unidos, sí que estamos en una época de Guerra Fría. Y los exiliados españoles que en un principio, en los años 40, podían estar denunciando a los nazis o a los derechistas fascistas en la órbita de una Segunda Guerra Mundial en la que había los aliados y las fuerzas del eje, más adelante se tuvieron que retransformar y tuvieron que ejercer esa ética de resistencia en la que no todo es blanco-negro y en la que siempre va a haber y van a desarrollar y van a intentar sobrevivir de una manera que no siempre nos va a parecer desde una perspectiva como la nuestra, en la que no nos estamos jugando las castañas, algo oscuro, algo sombrío, algo pues eso, que no nos va a parecer que el personaje sea heroico. Sin embargo, la óptica que le da a la protagonista, que se zambulle tanto en su viaje a Amurrio, que es donde está la foto de portada, que es un homenaje que le hicieron en el País Vasco a Jesús Galíndez, como Madrid, como República Dominicana, como Miami. Todo este viaje que va llevando esta mujer intentando entrevistarse con gente, saber qué es lo que pasó, despierta un revuelo que la pone en el punto de mira y que le permite a Montalbán crear otros personajes que son aún más siniestros, que han participado también en cierta manera en la historia de Galíndez y que al final participarán en la historia de esta novela de una manera pues que no os voy a contar porque sería un spoiler. ¿Qué me he encontrado aquí? Bueno, pues una novela negra con cara y ojos, basada en la realidad y que no tiene más excesos que los que se han podido documentar, que los que se han podido ver, que los que han sucedido en una realidad por más inverosímil que nos pueda parecer. No como la mayoría de thrillers actuales en las que pasan un montón de cosas que son una locura y que hay 200.000 giros, etcétera, etcétera. No, aquí tenemos un caso que afectó geopolíticamente al mundo y que tuvo un peso específico en la historia de una dictadura y en la historia de una guerra civil, etcétera, etcétera. Por ese lado veo que esa labor que ha tenido Montalbán de intentar unir la ficción con la realidad lo han intentado muchas veces otros personajes, otros autores como son Vargas Llosa, que ya lo he citado con La fiesta del chivo, o como incluso ha hecho con Anatomía de un instante Javier Cercas, solo que Montalbán lo hizo muchos años antes que este autor. Así que le veo todo el mérito que tiene Montalbán a la hora de mostrarnos un panorama, un paisaje de cómo era esa época, tanto en los años 50 como en los años 80 finales, de cuando está escribiendo esta novela y de cuando acontece lo que nos cuenta. Es un fresco maravilloso que no es como las novelas actuales porque es una novela exigente. Pide la atención del lector, pide que el lector se zambulla en sus páginas y le permita avanzar de la manera que avanza. No a golpe de efectismo, no a golpe de giro inútil, no a golpe de personaje inverosímil. Al contrario, aquí tenemos personajes muy bien tramados, con profundidad y basados todos en una realidad la que rodeó a un caso real, el de Jesús Galíndez. Así que nada, yo por supuesto os emplazo a que lo leáis porque me ha parecido una lectura buenísima. Bien, vamos con la siguiente lectura que no os voy a decir que ha sido una sorpresa, pero en cierta manera sí lo ha sido. Aquí lo tenéis. Holly de Stephen King. Ya sabéis, y a riesgo de repetirme, lo voy a repetir otra vez, que yo suelo decir que hay que leerse por lo menos un Stephen King al año y que yo últimamente, con los de los 2 años anteriores, no había acertado o no había conseguido conectar del todo con la obra del maestro del terror, porque me había leído Apocalipsis, que no me gustó nada, aparte que es un novelón de unas 1500 páginas o una cosa así, y acabé un poco hasta las narices de ese libro hace un par de años, y Cuento de hadas, que si bien las 300 primeras páginas me gustaron mucho, el resto del libro me pareció que no merecía la pena. Así que, bueno, me aproximé a Holly en esta ocasión con unas ciertas expectativas, pero no con las más altas, y estoy encantado con esta lectura. ¿Por qué no me acerqué con las expectativas más altas? Bueno, por lo que os he contado de que no había acertado con lecturas anteriores, de novelas anteriores de Stephen King, pero también porque me había leído otros libros de Stephen King del género negro, como Mr. Mercedes o Quien la hace la paga o algo así, o Quien paga manda o La sangre manda, no me acuerdo exactamente cómo era, y no me habían gustado. Y como este Holly pertenece a su saga de novelas negras, de novelas de género negro, no las tenía todas conmigo. Pero bueno, me equivoqué y estoy encantado con haberme equivocado, porque aquí tenemos una historia que es una historia de novela negra, se podría considerar un thriller, tenemos un misterio y no pretende ser efectista, no tenemos toques sobrenaturales, sí, tenemos sordidez, sí, tenemos cierta locura, cierta ida de parra,
pero no tenemos pues esos toques que tiene el maestro del terror, que en muchas ocasiones aderezan muy bien la novela, aderezan muy bien la historia, pero que no vienen del todo bien para el género negro, o por lo menos lo que ha sucedido anteriormente a mí no me ha llegado a gustar. Ojo, que puede funcionar, ¿eh? A mí me gustan mucho las novelas de John Connolly, por ejemplo, y en John Connolly tienes ingredientes en los que suceden cosas sobrenaturales. En este caso no ha sido así. Aquí tenemos a Holly, que es esta sería una spin-off, una novela que sale de la saga principal de Mr. Mercedes, un personaje del cual el propio Stephen King dice que se ha enamorado y que quería darle su espacio para que se desarrollara y para que tuviera un caso propio, y que tiene unas ciertas características como una especie de fobia social y como un poco retraída, tiene una historia con su madre de una relación que la madre es muy controladora y ella se ve siempre como por debajo, como muy dirigida y como siempre intentando alejarse de su madre sin poder hacerlo, y eso es una clave importante dentro de esta novela porque jugará pues es un papel importante en la trama. ¿De qué va Holly? Pues Holly empieza en el verano de 2022 cuando el COVID está todavía dando coletazos y la madre de Holly acaba de morir. La relación, como os decía, ha sido una relación tensa, ha sido una relación en la que nos han llevado del todo bien madre e hija, pero eso no ha significado que no existiera amor. Sin embargo, ha sido difícil. Y sin embargo, por supuesto, perder a su madre no ha sido nada fácil para Holly y está capeando el duelo como puede o como pues, una persona con sus habilidades sociales en las que no sabe bien cómo recurrir a sus amigos o a su entorno, puede. Y eso precisamente es lo que coincidirá con el caso que le vienen a proponer, por el que le quieren contratar, que es una madre que hace 3 semanas que ha denunciado la desaparición de su hija y se está subiendo por las paredes porque la policía no le está haciendo ni santo caso. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto de COVID, que la ciudad está desbordada, que está muriendo muchísima gente y que encima hay un montón de negacionistas alrededor que dicen que las vacunas no sirven para nada y eso está pues de nuevo colapsando los hospitales. De hecho, la madre de Holly era una de estas negacionistas pro-Trump que no se creía que el virus pues matase y por supuesto ha muerto de COVID. Esta es una de las cosas recurrentes que vamos viendo durante la novela cuando Holly se tiene que ir enfrentando a diferentes personas, si están vacunadas, no están vacunadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Holly, aunque está sola porque su compañero también está enfermo de COVID y está pasando pues eso, la enfermedad hasta que se le pase, acepta este caso y se pone a investigar. Un caso de una desaparición y pronto se da cuenta de que no es la única de la zona. No os diré más que no estamos ante una novela de intriga, estamos ante una novela de suspense. Aquí sabemos desde el principio quiénes son los malos y lo sabemos porque Stephen King nos lo enseña desde las primeras páginas, ya que entrecruza diferentes líneas argumentales en las que tenemos a un matrimonio de ancianos, tenemos a Holly y tenemos a una de las protegidas de Holly, que es Bárbara, que acabará uniendo las cosas de una manera muy verosímil para que la cosa acabe bien. Y eso es precisamente lo que más me ha gustado de esta novela, que no tiene la pretensión de que sea todo efectista. No, sí que tenemos algo muy sórdido detrás y sí que tenemos algo que si no hubiese sucedido anteriormente en la realidad, podríamos ponerlo en duda y decir, bueno, ya se le está yendo la parra otra vez al amigo King en una novela de novela negra, pero no es el caso. En este caso tenemos que todo está muy bien medido, que es consistente y que a mí por lo menos no me chirría nada. Por otro lado está lo que siempre tiene el amigo King, que es una construcción de personajes encomiable, que los entiendes perfectamente y que sus pequeñas idiosincrasias son los detalles en los que basas esa empatía que acabas sintiendo por ellos, tanto por los buenos como por los malos. Si con unos consigue empatía, con otros consigue rechazo. Y esto está clarísimo que el maestro lo hace muy bien. Me he reconciliado con él. No diré que me hubiese, pues eso, que estuviese completamente decepcionado, porque no lo he estado, no lo estoy y no lo estaré. Stephen King tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero si hay una cosa que me ha acabado encantando de esta novela, es precisamente el final. Desde mi punto de vista, Stephen King tiene finales desastrosos en grandísimas novelas y gracias a que son grandísimas novelas y que me han hecho pasar una grandísima lectura durante la mayor parte de lo que duran esas historias, se lo perdono y soy indulgente. Sin embargo, en este caso no he tenido que ser indulgente. ¿Por qué? Porque está muy bien terminado, está muy bien hilado y me lo creo perfectamente. No es como cosas como, yo que sé, La tienda o como It o como La cúpula. No. Aquí tenemos un final perfecto, un final redondo y un final que yo compro. Me ha encantado leerme en enero Holly de Stephen King y no descarto cargarme mi propia regla y este año leerme más de un libro de Stephen King. Porque ya os digo que este lo he disfrutado muchísimo, no me ha decepcionado para nada. Así que maravilloso este libro.
Bien, vamos a por el siguiente, que es Las Indignas de Agustina Bazterrica, que ya os digo desde el principio que me ha parecido una auténtica decepción. Yo venía súper espitado con un hype enorme de Cadáver Exquisito, que es una novela que incluso hablé el año pasado y la he comentado más veces, que es su novela anterior, que me encantó, que me pareció una premisa súper potente y un desarrollo maravilloso tanto de la trama como de los personajes, y me encantó también su final. Así que, por supuesto, claro, el hype estaba aquí arriba y esperaba que Las Indignas quizá no estuviese tan alto y fuese tan bueno como Cadáver Exquisito, pero no lo que me he encontrado. Este libro directamente me parece, os diré, una estafa, pero no tanto por su historia primero, luego os diré por qué me parece una estafa por un lado, pero sí también por su historia. Porque estamos ante una novela distópica que, bueno, ¿qué les pasa a las novelas distópicas? Las novelas distópicas está bien que en un principio sean confusas para el lector. Está bien porque el sistema, mundo en el que han vivido y en el que sale la novela que están leyendo ha colapsado, ha caído, no funciona igual que el que estamos acostumbrados. Y eso hace que haya unas normas, tanto sociales como económicas como políticas, que son diferentes, y si desde un principio el autor nos la explica y las desgrana perfectamente, pues oye, para eso ya me leo una enciclopedia. No, los buenos autores de ciencia ficción y de distopías lo que suelen hacer es entramar esas nuevas normas y esos nuevos mundos que crean con la historia que nos están contando, y eso hace que el lector acuda a un principio confuso a lo que está sucediendo, pero también hace que el buen escritor de distopías consiga plantar las semillitas, las miguitas de pan para que el lector las vaya recogiendo y vaya conformando ese universo y acabe entendiendo qué es lo que está sucediendo. Bien, pues eso en un principio sucede en Las Indignas, pero por la elección que ha hecho Bazterrica de cómo contar la historia, no se acaba de aclarar nunca el mundo en el que están. El lector nunca acaba de entender exactamente qué es lo que está sucediendo porque todo se queda en una confusión. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la protagonista de esta historia, que es la que está escribiendo en donde puede, en papeles, en tal, con tinta, con tal, lo dice 80.000 veces, también porque son como entradas de diario, el que está escribiendo esto está metido dentro de una especie de secta, una especie de culto que ha nacido en este nuevo mundo para dar respuesta a lo que está sucediendo fuera, a esos fenómenos atmosféricos o ese tipo de niebla o de lluvia o de lo que sea que les está atacando. Y claro, si tú asistes a un nuevo culto, una nueva religión, desde dentro no lo entiendes porque no te explican nada de cómo funciona eso. Sin embargo, si asistes desde los ojos de un personaje que se acerca a una nueva religión y lo observas sin entender nada, también te dará en cierta manera una explicación de lo que está pasando. Pues bien, como este personaje que está dentro no nos explica nada de esa organización religiosa, social, de donde viven, no te enteras de nada, no entiendes absolutamente nada. Por tanto, la confusión está y campa por todas las páginas de esta novela, en la que le va sucediendo cosas a esta protagonista que podrás entender, no podrás entender, pero en realidad no sabes de dónde viene, no hay ningún conflicto. Os pongo un ejemplo de esto que quiero decir. Por ejemplo, en Mad Max, cuando llega el tipo cuando le secuestran o cuando le atacan y se lo llevan al lugar donde está el agua, etcétera, etcétera, él no entiende lo que está pasando, pero poco a poco ve lo que le está sucediendo y puede interpretar que hay una serie de organizaciones sociales basadas en la nueva realidad. Pues si él es dador universal, le utilizan como bolsa de sangre. Si tal. Bueno, pues eso se entiende. Eso no sucede aquí. Eso no sucede aquí, y lo que sucede sí de verdad es que lo que le va pasando y lo que nos va contando esta protagonista no tiene casi pies ni cabeza y tampoco te importa, porque no está sucediendo nada del otro mundo que no suceda en cualquier otra distopía. Más bien lo que utiliza Bazterrica es lo que ya utilizó en Cadáver Exquisito, que sí que le funcionó, es decir, crear una animadversión, crear una especie de horror ante lo que está sucediendo para llamar la atención. Lo que pasa es que aquí abusa tanto y hay tan poca explicación que lo único que hace es perderte entre pues la paliza que le dio a una, la madre superiora, el no sé qué que le dio a otro, tal. Por tanto, ¿qué me estás contando? ¿Qué es lo que me estás contando? De verdad, ¿qué has conseguido? Si además cuando habla del pasado de la propia protagonista, no es más que una historia clásica de niño en distopía, de niño perseguido y de niño en peligro. Pues muy bien, pero ¿qué me estás diciendo? Y luego voy a lo que es la estafa. Mirad, os lo enseño a ver si se ve bien. No se ve nada. Mira, a ver.
¿Veis la caja? ¿Veis los márgenes? Los márgenes son enormes. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tenemos pues igual unas 170 palabras por página. Y este es un libro de 180 páginas. Si hacemos la multiplicación, veremos que es un libro que tiene 31.000 palabras o por ahí. Más, 1000 menos. ¿Qué sucede aquí? Bueno, mi libro de relatos Nunca supe escribir tiene 45.000 palabras y no más de 125 páginas. Eso quiere decir que hay un equilibrio entre la caja, es decir, donde está el texto, y el resto, y el precio. Porque aquí nos están colando una historia que además de que cuesta muchísimo leerse 31.000 palabras, porque al final es aburridísimo y no y te importa 3 pimientos lo que está pasando, te lo están cobrando a casi 20 euros. Solo para poder hacer una edición como esta y decir que es un trade, en lugar de que sea una edición chiquitita y que, bueno, y que sea un libro digno, porque al final esto se titula Las Indignas y no está bien ni por historia, ni por caja, ni porque le hayan dado un premio que resulta que es el Clarín, que es parecido al Planeta, en fin. Yo no sé qué le ha pasado aquí a Basterrica, si le han entrado las prisas, si Alfaguara le ha dicho, oye, que se está difuminando el éxito que tuvo Cadáver Exquisito, quizá deberías escribir cualquier cosa y la sacamos rápido. Pero oye, yo lo siento, a mí ha sido un torpedo en mi línea de flotación de la credibilidad y la confianza que tenía en esta autora. No sé si seguiré leyendo algo suyo, pero lo que estoy seguro es que esto no está a la altura de Cadáver Exquisito y que me da la sensación de que han pasado, pues eso, 5 años o 6 años desde que publicó Cadáver Exquisito en 2018 y le han entrado las prisas y ha dicho, oye, tengo que hacer algo. Oye, pues yo te recomendaría que hicieras, no sé, como Donna Tartt, por ejemplo, que saca el libro cada 10 años y no pasa nada, o como, yo qué sé, ser una autora de una novela, como Harper Lee con Matar a un ruiseñor, que tampoco pasaría nada, que Cadáver Exquisito estaba muy bien. Si quieres estar a la altura de Cadáver Exquisito, date tiempo, no nos des esto, porque esto no está ni a la altura de una distopía normal. Sí, está bien escrito, pero es que Cadáver Exquisito ya lo estaba. Así que no sé qué me estás contando aquí. Por favor, no sé, no os voy a decir ávidamente no compréis este libro y no lo leáis. No, que cada uno se estampe o no se estampe, o igual os ha encantado, ¿eh? Pero a mí me parece que no está a la altura y que es indigno. Que habla de las indignas, pero que el libro es indigno de Agustina Basterrique y de una edición como esta en la que es un sacacuartos. Así que nada, esta es una grandísima decepción de estas primeras lecturas de año, de estas segundas lecturas de enero. No me voy a extender más, creo que ya he dicho suficiente. Vamos a por el siguiente y el último, que es este libro de no ficción que se titula, a ver si se ve bien, Marvel vs. DC de Reed Tucker. Bien, este libro, pues oye, yo sé que no a todo el mundo le va a interesar la historia de Marvel y la historia de DC como dos de las grandes compañías editoras de cómics desde los años 40 hasta ahora y concretamente la rivalidad que hubo desde los años 60 hasta ahora. A mí sí que me interesa porque yo de pequeño, bueno, y de adolescente e incluso ahora, pero sobre todo de adolescente, fui un comprador y lector de cómics, tanto de los de Marvel, sobre todo Spider-Man, alguno de sus grandes iconos, como de las grandes novelas gráficas de DC, como El Retorno del Caballero Oscuro, o Watchmen, o La Liga de los Hombres Extraordinarios. Así que en cierta manera, pues es un mundillo que me interesa, que me ha interesado y que me interesará. Pero tampoco os diré que me haya contado nada nuevo a lo que yo ya conocía de esta rivalidad entre Marvel y DC. ¿Por qué? Bueno, pues porque si te gusta el mundillo de los cómics, es normal que te lleguen, que sepas, que te hayas interesado y que pues hayas visto esa rivalidad y ese enconamiento que ha habido con los años entre estas dos grandísimas editoriales, que conozcas algunos de los crossovers que han ido adelante, que veas los movimientos de marketing que han llegado a hacer con sus personajes para mantenerse a la altura de las ventas que querían llevar a cabo, que sepas pues las bancarrotas, la de Marvel, que sepas lo que hizo DC, la creación del universo cinematográfico Marvel, el tema de cinematográfico de DC, en fin. A ver, también hay que decir que este libro acaba en 2017, así que queda por explicar los últimos 7 años desde 2017 y la parte quizá más suculenta de la historia, porque tenemos, por supuesto, pues el final de esa primera vuelta de los Vengadores con Infinity Wars, con Endgame. Por otro lado tenemos el Director's Cut de Snyder con la Liga de la Justicia y tenemos pues ahí un poquito más de miguilla de estos últimos años que han cambiado el mercado y han cambiado la historia de cómo se ha ido desarrollando todo. Así que bueno, está bien, pero está incompleto, por supuesto, porque es imposible leerse un libro que sea hasta el día que estás,
porque y sobre todo de estos que son de no ficción, pero es un recorrido entretenido y es un contenido que pues os recomendaría leer en el caso de que os guste el tema de los cómics y de la historia entre las dos grandes editoriales. Os sonarán muchísimo los autores de los que habla, tanto editores como ilustradores, como la historia alrededor, con la creación de Spawn, Todd McFarlane, Image, etcétera, etcétera. Y nada, es un divertimento. En este caso, a mí ya os digo que me gusta leer no ficción todos los días, un poquito cada día, y suelo tardar un poco porque, claro, no leo tanto, pero acaba siendo bastante instructivo. Así que nada, con este libro y con esta propuesta acabo este wrap-up de segunda parte de enero. Imagino que habréis oído de fondo ese cochecito dando por saco con su alarma de pi, 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 pero bueno, yo he querido continuar porque en muchas ocasiones yo lo escucho mucho más de lo que se oye luego en el vídeo y a mí me distrae mucho más de lo que os puede distraer a vosotros. Así que esto hasta que lo edite no voy a tener ni idea de si tendría que haber vuelto a grabar el tema de Marvel vs. DC de Reed Tucker o no. Pero bueno, me voy a arriesgar porque he llegado ya al final de este vídeo, porque estoy contento con el resultado y porque espero que os hayan gustado los libros que os he presentado, que os hayan llamado la atención y que, yo que sé, y si no estáis de acuerdo, por supuesto, porque habéis leído Las Indinas y os ha encantado, dejádmelo en los comentarios, hablemoslo, porque yo estoy bastante decepcionado con esa novela y me gustaría ver vuestra opinión. Así que nada, yo lo dejo aquí y lo único que me queda es desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!